amigas, bienvenidos una vez más al Museo del Arroz de Valencia. Hoy hemos planteado un curso distinto y diferente. Buscamos generar cultura del arroz. Hoy vamos a plantear una historia completamente diferente. Le pedimos permiso a Manuel Alonso Fomillaya, jefe de cocina y propietario del restaurante Casa Manolo de Daimús, una estrella Michelin, a quien pedimos permiso, decía, para que nos deje entrar en su casa, con la intención de conocer cuáles son sus peculiares y personales puntos de vista del mundo del arroz. Estoy seguro de que todos estos grandes cocineros, Bernoles, Manuel Alonso Fomillaya, Ricard Camarena, a los que vamos a ir solicitando permiso para entrar en sus cocinas cada día, vamos a ir pudiendo aprender nuevas cosas y nuevos secretos de la cocina del arroz. Vamos a entrar hoy con Manuel Alonso Fomillaya, pero antes y primero vamos a solventar el concurso del arroz de Valencia. Nuestra mano inocente. ¿Ves poniendo, por favor, todas las muevo? Y tú, sin mirar, cierra los ojos, Ana. 25. Luego el ganador es José Muñoz, 25, número 25. José Muñoz Bachiller. Enhorabuena, José. Y de momento ya vamos a llamar a nuestro amigo, a Manuel Alonso Fomillaya. A ver si somos capaces de hacerlo, Manuel Alonso. A ver, Manuel. Ahora sí. Hola, a todos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. ¿Es que no lo conocéis? Perfecto. ¿Me das permiso, Manuel, para que en 2 minutos resuma quién es Manolo? ¿O por qué no nos lo cuentas tú? ¿Cuál fue la historia del restaurante? ¿Cómo habéis pasado desde el Casa Manolo, ese pequeño bar o chiringuito, incluso podríamos decir, de playa, al nuevo Casa Manolo que se ha convertido en un restaurante con estrella Michelin? Bueno, pues en el año 85 mis padres aterrizaron aquí en Daimús, un chiringuito, la gente se traía la comida, le dábamos la bebida. Después de 35 años que hace hoy, este año 2020, pues ha tenido 38 reformas, o sea, ha tenido una metamorfosis para mí increíble, ¿no? Hasta llegar a lo que es hoy, como yo lo acuño, un restaurante con mayúsculas, ¿no? Y la verdad, pues bueno, hemos ido pasando por diferentes etapas y diferentes momentos, ¿no? De los arroces para llevar, pollos asados, la sabía, lo típico que se encuentra en una playa, hasta que yo, pues bueno, de una manera totalmente provocada, pues quiero cumplir un sueño, que es tener el restaurante que hoy tenemos, un gastronómico, aquí de playa, en un sitio idílico, en primera línea del mar, con un concepto totalmente gastronómico. Y es un poco la idea, ¿no? Con mis padres, con mi hermano, que estuvo hasta el 2011 con nosotros, los 4, pues bueno, mucha lucha, entrega, pasión, cariño, una obsesión que mis padres siempre han tenido, sobre todo mi padre, que hoy me acompaña en directo, por el producto. Yo he heredado eso, entonces, bueno, pues hoy Casa Manolo, como tú bien has dicho, tiene una estrella Michelin, 2 soles de la Guía del Sol, y bueno, y la verdad que para mí es un orgullo, un honor, y realmente pues tener ese espacio que disponemos hoy. Tanto en aquel chiringuito inicial en el que empezasteis hace ya casi 30 años, ¿no? Tendréis ya 35 años, como en este, el arroz siempre ha sido una pieza clave, pero hoy no nos vas a hacer unos de esos arroces clásicos y tradicionales que solía cocinar tu madre y también tu padre, sino que vas a hacernos un arroz más innovador, ¿no? Eso es, hoy nos da la suerte de poder, en los restaurantes gastronómicos, de poder hacer arroces en los cuales anteriormente siempre tenía, sobre todo yo, el concepto de que había que hacer el arroz todo ahí, ¿no? Todo lo que sería el recipiente, ¿no? Entonces hoy tenemos la posibilidad de poder jugar y poder acabar, incorporar, ¿no? Como el caso de hoy, que vamos a hacer un arroz de flores de calabacín que nos ha traído nuestro gran amigo Enrique, el proceso para este arroz, que ahora están en temporada, con unas cocochas de bacalao, ¿no? Tenemos aquí un caldo, que hemos hecho un caldo, en este caso un caldo de pescado, un fumet. Tenemos una arroz, variedad albufera, brandada, que he preparado esta mañana para incorporarse al arroz, ¿no? Tenemos el ajo, la ñora, que es el pimentón de hojilla, en este caso picado y se llama pimentón de hojilla, pero es la ñora, para que no haya confusión, tomate natural, aceite de oliva, por supuesto, sal, y le vamos a incorporar unos piñones que he picado, ¿no? Esa es la idea del arroz de hoy, un arroz de flor de calabacín con coche de bacalao. Venga, pues
Vamos hacia adelante, Manolo, si te parece bien, cuando tú quieras empezamos. Vale, perfecto, pues nada, tenemos aquí el recipiente ya preparado, lo ponemos y lo primero vamos a poner el aceite de oliva por supuesto, en este caso también de Millena, de Alicante, del proveedor nuestro de aceite. Vale, vamos a sofreír el ajo, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacer un arroz que la idea es que sea un arroz entre meloso y cremoso, porque vamos a hacer aquí las coconchas aparte, las cuales le vamos a incorporar a este arroz, y es la idea, ¿no? Que quede una textura cremosa, sería exactamente lo que yo querría. Sofreímos el ajo. El caso siempre es el ajo, pimentón y tomate. Ese sería el proceso de un sofrito, vamos a decir, base, ¿no? Siempre, si tenemos miedo a que se nos queme el pimentón, hay gente que incorpora el tomate previamente, no es lo ideal porque necesitamos que el pimentón se sofría. Si el pimentón no está sofrito, ¿verdad, Manolo? Da un puntito de sabor como de pimentón crudo que no es muy agradable, ¿verdad? Pero es que si se te quema, Manolo, es peor todavía, te echas a perder el arroz. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso yo a veces a gente, ahora por ejemplo, ahora voy a añadir el pimentón en este momento, nada, son 2 vueltas, que se sofría un poquito y enseguida el tomate, y ya con la humedad del tomate, ya no se nos va a quemar el pimentón. Ya que nos está tocando, ¿no? ¿Pimentón murciano o pimentón de la Vera, Manolo? No, pimentón murciano, porque ya le incorporamos el arroz, el cual vamos a mejorar. Yo siempre he gastado pimentón murciano. ¿Por qué? Porque mi madre, ¿no?, en casa siempre el pimentón de la Vera, que tiene ese toque ahumado, ¿no?, que es genial para ciertos platos, ¿vale? Y de hecho lo utilizamos en casa. Para los arroces yo siempre le he dado a mi madre el pimentón murciano por ese toque ahumado, que no tiene el pimentón murciano. Sofreímos, nacaramos, como llamamos nosotros el arroz. Previamente, esta sartén, donde voy a hacer las cocochas, la pongo con el aceite frío y voy a poner el ajo. ¿Vale? Nacaramos bien, sofreímos bien el arroz. Y le ponemos el caldo. Le vamos a poner el caldo. Cuéntanos un poco cómo has hecho el caldo, Manolo. La cantidad, el caldo hemos hecho un caldo de pescado, en este caso hemos hecho un fumé, el cual nosotros lo hacemos con galera, con cangrejo y con la verdura. ¿Qué verdura? Lleva puerro, lleva cebolla, lleva ajo, lleva zanahoria y lleva el tomate. Después lleva morralla, nosotros ya hacemos 2 kilos de morralla para nuestra marca, 2 kilos de morralla, 2 de galera y 2 de cangrejo. ¿Vale? A partes iguales, ¿vale? La morralla limpia, tostamos el cangrejo, tostamos la galera, bien, sofreímos bien, ¿vale? Y la verdura también sofrita y que evapore el agua y parte del tomate. Entonces incorporamos la galera, incorporamos el cangrejo, incorporamos la morralla, cubrimos de agua y que levanta el hervor 25 minutos. Esa es la forma de hacer nosotros un fumé de pescado. Vale, los 10 primeros minutos nosotros del arroz, ¿vale? En este caso, fuego fuerte, ¿vale? Este es un arroz variedad albufera, que a mí para este tipo de arroz me gusta mucho, tú lo explicarás mucho mejor que yo, por supuesto. No, pero cuéntanos por qué tú prefieres el albufera para un arroz meloso. Vale, prefiero la albufera porque tiene un 324 y un 26, certifícame si me equivoco, de amilosa, entonces a mí me deja el arroz. Me gusta, por ejemplo, el albufera es un arroz entre un bomba y un sello. Entonces es una variedad que absorbe muy bien, como si fuera un bomba, pero luego la evolución del arroz, que es la evolución del grano, porque no es entre 24 y 27 amilosa, a mí lo que es, me deja el caldo como yo quiero que me lo deje a nivel de textura. Por eso me gusta la variedad de albufera para este tipo de arroces. A ver, uno de nuestros seguidores, Manolo, le está sugiriendo que si le podíamos poner las raspas que tuviésemos sobradas del bacalao al caldo. ¿Qué le dice? Yo perfectamente. Yo en este caso hecho con un caldo de pescado, podríamos hacer un fondo con bacalao, efectivamente, con las raspas, y podríamos hacer lo que le da muy buen sabor también,
son las pieles de bacalao. Hacer un fondo con las raspas y con las pieles del bacalao es genial. Vamos a incorporar el ajo aquí a la sartén, en aceite frío, ¿vale? Y el pecero. Me he puesto un poquito de azafrán al arroz, ¿eh? Como he comentado, 10 minutos para estar a fuego fuerte, ¿vale? Dejándolo incorporar la medida. En este tipo de arroz calculamos para 100 gramos de arroz, 400 gramos de caldo es lo que nos va a absorber con esta potencia de fuego y con ese tiempo, ¿vale? Son una cocción, le vamos a dar 17 minutos de cocción. Vale, el caldo caliente, importante que el caldo esté caliente. ¿Por qué? Porque a la hora de ponerlo, si no lo tenemos caliente, va a haber una rotura térmica de temperatura, entonces el grano, en ese principio de cocción, va a absorber un caldo que no queremos al principio. Queremos que haya una temperatura ideal para que arranque el hervor desde el principio. Incorporamos las cocochas a este aceite, que lo tenemos ya en la temperatura muy bajita. Coño, ¿qué tamaño de cocochas, Manolo? ¿Dónde has sacado eso? Son cocochas de bacalao, nos las manda nuestro amigo Eduardo de Arroces y Ainhoa, que es el proveedor. O la cococha es muy grande, tu mano muy pequeña, una de las dos cosas. Las dos cosas, has acertado las dos. Vale. Volvemos con el azafrán, con el pimentón, perdona, que están nuestros seguidores muy preocupados con el pimentón o muy interesados. Esturreando nos pregunta, bueno, nos comenta que él lo utiliza a veces el de la vera, pero agridulce, para la paella. Sí, yo el agridulce está ahumado, ¿no? Sí, el agridulce sí, el agridulce está ahumado. Yo no lo he utilizado el agridulce. Sé que hay gente que lo utiliza. Yo personalmente no lo he utilizado, el agridulce. Pero bueno, si él está cómodo con ese pimentón. Yo siempre del arroz, cuando doy algún taller o cuando realmente con la gente que te pregunta inquietudes, siempre digo que hay que estar cómodo con tres variables, ¿no? Con el grano, con el fuego y con el caldo. O sea, tenemos que tener nunca olvidemos que lo que es el arroz, lo que es el grano es un transmisor de sabor, de un caldo. Muy bien, un conductor de sabor. Por otro lado, la variedad de arroz. Hay gente que a lo mejor dice, no, yo es que hago las paellas y a mí me sale genial con el seña, porque perfecto, o sea, genial, me parece, o sea, súper, o sea, sí que es verdad que hoy en día, no lo sabes mucho mejor que yo, hoy en día hay diferentes variedades, muchas más que hace 5 años y hace 10, entonces sí que es verdad que nosotros buscamos la excelencia en cada arroz con el tipo de grano. Ahora, si una persona está cómoda con un grano, perfecto que lo trabaje. Genial, me parece súper. ¿Tú con cuántas variedades de arroz trabajas en el restaurante, Manolo? Ahora estamos con la cera, con jota sendra y con bomba. Estamos con 3. Lo normal es que estemos con 3, 2, entre 2 y 4, es lo normal. Vamos probando con carisma, vamos viendo lo que digo, lo que estamos cómodos y lo que realmente nos evoluciona el arroz, el grano y nos da la textura que buscamos para nosotros. ¿Y modificas o utilizas una variedad u otra en función de la receta que estás preparando? Sí. Yo, como base diría, como base para mí, una variedad senia sería a un arroz meloso, caldoso. Y la variedad bomba, ¿vale? Desde Madrid, sería a un arroz seco. Eso sería para mí como yo estoy cómodo. A partir de ahí, sabes que bifurcan, ¿no? Jota sendra, albufera, diferentes variedades, que lo que se va buscando, pienso, y rectifícame si me equivoco, es una variedad que tenga una absorción excelente y que tenga una evolución excelente. Al final se busca esa variedad, ¿no? Que más que convexa en ese punto, ¿no? Manolo, nos preguntan por aquí si las cocochas las has frito o confitado. No, las cocochas he puesto el aceite desde frío, he puesto el ajo desde frío, ¿vale? Y el ajo, cuando empieza un poquito a coger temperatura, el ajo blanco, como estaba, añado la cococha tal cual, todo desde frío, con poca temperatura. Y luego ahora le voy subiendo la temperatura y le hago pequeños movimientos. ¿Por qué? La idea es que se vaya haciendo todo de una forma uniforme y que la cococha
La idea es que ahora luego vaya soltando su colágeno, como vemos por aquí ya va soltando para que la idea que vaya cogiendo textura, ¿vale? Pero la cococha estaba cruda de base. Digamos entonces que más bien estás confitándola, ¿no? Sí, sería eso, sí. Y te has quedado con lo del pimentón agridulce, que no nos lo has terminado de responder. Sí, pimentón agridulce, lo que comentaba, que sí que es verdad que hay gente que lo trabaja, yo no lo he trabajado nunca, también, lo que digo, tengo una herencia pues, de mi madre, de mis padres, lo que he visto en casa, del agridulce, nosotros no lo trabajamos, o sea, trabajamos el pimentón, como digo, el murciano para los arroces y luego el de la vera, que tiene el toque ahumado para otras elaboraciones, pero arroces siempre lo hemos trabajado con un pimentón, siempre dulce o de hojilla, podemos incorporar algún arroz los dos, o uno u otro, nunca ahumado, si es el pimentón normal, dulce. ¿El recipiente en el que estás haciendo el arroz, Manolo? Sí, el arroz es una olla de Le Creuset, es una olla de hierro, es una olla, a mí para este tipo de arroces me gusta mucho, trabajamos esta y otra negra de guisón. De Le Creuset, ¿no? Sí, de Le Creuset, correcto, sí. Por la temperatura que coge y por la forma que reparte el calor tan uniformemente. Me gusta mucho, sobre todo lo que digo, ¿no? Por la forma de la cocción tan uniforme que le da, en este caso, al grano de la planta. Manolo, 10 años llevo pidiéndole una a los Reyes y todavía no me han escuchado. No, pues nada. Haremos lo que sea para que este año llegue. Vamos a hacer lo que sea. En este punto del arroz, ¿vale? Le vamos a incorporar una brandada. Tenemos una brandada de bacalao, hemos hecho patata y bacalao. 1 kilo de patata, 1 kilo de bacalao. No tiene más. Mientras de bacalao, la patata cocida con piel, luego pelada y luego rallada. E incorporada al bacalao. Poner a punto de sal, no tiene más. El bacalao previamente confitado. Incorporamos la brandada, le queremos que se vaya a ir con estos minutos que le quedan al arroz, que le dé untuosidad. A ver, nos preguntan, Manolo, aquí el Chequefrem, que si siempre anacaras el arroz o solamente en este tipo de arroces. ¿Perdón? ¿El qué? Que si siempre anacaras el arroz o solo es en este arroz. A ver, no lo anacalo siempre, depende. Si yo, por ejemplo, tuviera que hacer una paella, por ejemplo, una paella desde base, ¿vale? Una paella, vamos a hablar de una paella valenciana, en esa paella yo haría lo que sería, haría como un fondo, ¿vale? Directo sofreiría la carne, sofreiría la verdura bien, la carne muy bien, que son los secretos muy bien sofrita, y ahí pondría agua para que se hiciera el caldo directo, que digo yo. Entonces ahí no anacaríamos el ojo bien. ¿Este arroz lo tienes en carta o lo tienes en carta cuando cerraste el restaurante, Manolo? Eso es lo que decía, es una técnica que tenemos que bajar el fuego, ya tenemos el fuego, lo tenía la noche de la inducción, ahora lo he bajado al 4, que sería un fuego medio, ¿vale? Lo voy a probar, después ya sale, anteriormente, lo visteis. Sí. A ver, Manolo, ¿me oyes? Bueno, vamos a seguir viendo la retransmisión, aunque no se le oiga. Ay, qué lástima que no nos pueda contar qué es lo que ha hecho con las flores de calabacín. Bueno, pues vemos que Manuel ha terminado ya de cocer el arroz. Es verdad que lo ha dejado en una textura que parece que es un poquito más de un arroz meloso, casi tirando a seco, y nos ha dejado caer por encima las flores del calabacín.
finalmente, si veis, mirad, Macario Restaurante, que es un buen restaurante de la playa de Tabernes, nos está sugiriendo poder mantecar el arroz con anfitrionia. Me parece una idea fabulosa, la verdad. Bueno, Ya tendríamos el arroz, ahora se le lleva. las cocochas para hacer, pues incorporar la calabacín, que veis que quedan así, cruditas con pesado muy frágil. En vez de saber lo que es el calabacín, que es muy pequeñito, le incorporar las cocochas. Y así tendríamos nuestro arroz de cocochas y flor de calabacín. Y por último, le voy a añadir, para que le dé un poco de textura, le voy a añadir unos piñones que he picado a cuchillo para que tengan textura y mordiente. Nos preguntan que qué aportan las flores de calabacín. Bueno, no nos El arroz matizado de flor de calabacín con las cocochas, los piñones que le hemos incorporado. Bueno, vamos a despedir con esto a Manolo, porque... Manolo, nos despedimos de ti. No nos oye. Recuerdo que el martes que viene estaremos juntos otra vez en directo en un curso online. Esta vez cocinaré yo mismo desde el salón de mi casa, desde el jardín de mi casa. Perdón, haremos un arroz de gamba en bleda y tendremos también a un cocinero invitado, pero esta vez en lugar de ir a su cocina le diremos a él que se acerque con nosotros al Museo del Arroz. Nos vemos el martes. Adiós.